Bon dia. Intentarem començar aquesta conferència, presentació del llibre del doctor Carlos López, que ja ha estat aquí a la nostra facultat i estic molt contenta que el puc tornar a saludar, agrair-li aquesta presència. Com tots sabeu, és economista que va néixer a Guinea-Bissau i ha estat aquí amb nosaltres el 17 de març de 2023. Hem publicat, això també me fa il·lusió poder-ho dir, probablement la seva primera traducció al català en la revista L'Espil de la Universitat de València, així que si algú és interessant a llegir-lo, simplement cal googlejar-lo i ho trobareu perquè és una revista d'accés obert. I en aquell moment, el professor López ens parlava d'escenaris, el cito, d'escenaris extrems però plausibles. I parlava de guerra d'Ucraïna que començava, ens parlava d'un estat del món de postpandèmia, de les incerteses creixents. Avui ens tornem a trobar aquí i les perspectives no són pas més prometedores. Ens acompanya, deixeu-me esmentar l'acampada de protesta contra la violència genocida a Gaza, aquí mateix, a la nostra plaça del campus. És a dir, que vivim en un món tensionat, ple de contradiccions i difícil de comprendre. Us convido, doncs, avui a escoltar aquesta conferència que segur que sabrà resoldre moltes de les qüestions que ens inquieten. I deixeu-me dir també que sóc especialment feliç per poder tornar a posar al mapa de la nostra facultat aquest continent tan gran, tan interessant i alhora sovint, entre cometes, invisible. Així que benvinguts a casa nostra, professor López, i també voldria saludar totes les autoritats que estan avui aquí. Senyora Lorena Elvira Ayuso, que és la secretària general d'Unió Europea Acció Exterior del govern català. Llavors, al meu costat, la doctora Laura Santamaria, la nostra vicerectora de Cultura i Política Lingüística. També en la sala tenim a Òscar Gené, el vicerector de Relacions Internacionals. Llavors, les autoritats de Brasil i de Portugal, que són Fernando Leite, vicecònsol de Brasil a Barcelona, Antonio Quinteiro, cònsol general de Portugal a Barcelona, la senyora Marta Nin, directora de Casa Amèrica de Catalunya, i també els dos convidats que els sentirem després a parlar amb professor López, la doctora Rita Chávez de la Universitat de São Paulo i especialment benvingut el doctor José Luis Cavasso, que és de la Universitat Tècnica de Moçambic i que és el seu exministre d'Informació i de Transports i que ha participat molt activament en transformació de Moçambic, tant com coneixem aquí. Així que això seran avui els nostres convidats. Benvinguts i passo la paraula a la senyora Lorena Ayuso. Bon dia. És un plaer, benvingudes, benvinguts a professor López, autoritats consulars, vicerectora i vicerector, deganes, directora, professors, professores, estudiants, amics, amigues, bon dia. És un plaer ser avui aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona i molt especialment a la Facultat de Traducció i Interpretació. Vull agrair sincerament la invitació i en particular al professor Nasir Ahmed Khan pel seu impuls. No és habitual tenir l'oportunitat d'escoltar algú amb una trajectòria tan destacada com la del professor Carlos López. La seva veu lúcida i crítica ens interpel·la i ens convida a repensar les relacions entre Àfrica i Europa des d'una mirada transformadora. Enhorabona, professor, per la publicació d'un llibre que, sens dubte, marcarà el debat internacional. Permeteu-me començar amb una breu nota personal. Tornar a la Universitat Autònoma de Barcelona sempre em genera una emoció especial. Aquí em vaig formar en relacions internacionals i vaig aprendre a observar el món amb una mirada oberta i multidimensional. Una experiència que va despertar en mi una inquietud que encara em guia, la de comprendre el món i les dinàmiques que l'articulen. Aquest vincle amb la UAB no és nou. També fa uns mesos vaig tenir l'honor de participar a la inauguració de l'exposició Mario Soares i Europa, organitzada per la Facultat de Filosofia i Lletres. Per això és especialment significatiu ser avui aquí en una jornada que reprèn aquell esperit de pensament crític i diàleg internacional.
Aquest mateix esperit es reflecteix avui en una temàtica que em resulta molt propera al paper d'Àfrica en l'escenari global. Continent que ja era central en la meva trajectòria professional quan vaig estar durant uns anys a la Comissió Europea treballant a la Direcció General de l'Àfrica subsahariana. Aquella experiència em va fer més conscient de la necessitat de revisar narratives, superar inèrcies i situar les veus africanes al centre dels debats globals. És per això que considero un privilegi escoltar avui el professor López. La seva trajectòria combina pràctica institucional al màxim nivell amb una producció acadèmica exigent, crítica i inspiradora. És una figura de referència per a tothom que aspiri a repensar l'ordre global des d'una mirada plural. L'acte d'avui ens convoca per respondre una pregunta: com s'estan reconfigurant les dinàmiques globals i quin paper hi juga Àfrica? Sovint s'ha dit que és el continent del futur, però des del Govern de la Generalitat de Catalunya afirmem amb convenciment que és també un continent del present. Ho demostren fets com la incorporació de la Unió Africana al G20, l'adhesió d'Egipte i Etiòpia als BRICS i les previsions de creixement més altes del món. A tot això s'hi afegeix una projecció demogràfica que pot portar el continent a superar els 2.500 milions d'habitants al 2050. Aquestes transformacions no poden deixar indiferent cap govern que vulgui participar amb responsabilitat en la construcció d'un futur global més just. Per això, des del Govern de Catalunya, fa temps que Àfrica és una prioritat estratègica de l'acció exterior i ho fem amb accions concretes. La creació de delegacions del govern a Nord d'Àfrica i a l'Àfrica subsahariana, la presència activa a través de la nostra Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament al Marroc i a Moçambic, també des d'Acció, amb oficines comercials a Ghana, Kènia i Sud-àfrica, i tot això articulat en una visió clara que és l'estratègia Àfrica 2030. Aquesta estratègia vol trencar amb el paternalisme que ha marcat massa sovint la cooperació euroafricana i aposta per una relació entre iguals basada en el respecte mutu, el reconeixement dels processos locals i la cooperació real en àmbits com l'educació, la recerca i la innovació. Catalunya vol ser una aliada responsable, una aliada que reconegui la diversitat i la sobirania dels pobles africans, que estigui disposada a escoltar, a aprendre i a construir aliances fonamentades en la justícia climàtica, la igualtat de gènere i els drets humans. Des d'aquesta visió mantenim canals oberts amb la Unió Africana. Hem establert vincles amb diversos departaments i responsables polítics, entre ells el Comissari d'Educació, Ciència, Tecnologia i Innovació. I participem també en iniciatives multilaterals com el projecte GIGA, impulsat per UNICEF i la Unió Internacional de Telecomunicacions, per connectar totes les escoles del món a internet abans del 2030. Un projecte amb presència a països com Ruanda, Kènia o Sierra Leone, i que connecta amb el nostre compromís amb una digitalització inclusiva. Totes aquestes accions s'inscriuen en una aposta ferma pel multilateralisme. En aquest 80è aniversari de la fundació de les Nacions Unides, Catalunya vol reivindicar la validesa i la necessitat d'un sistema multilateral fort, inclusiu i eficaç. Per això, avui celebrem que veus africanes com la del professor Carlos López tinguin el protagonisme que mereixen, perquè cal posar al centre el pensament africà, els lideratges africans i les experiències del sud global. És hora d'escoltar, de transformar la mirada i d'assumir que sense l'Àfrica al centre no hi haurà futur just, global ni sostenible. El llibre que presenteu avui ens convida a fer aquest exercici d'honestedat i de revisió crítica i ens interpel·la i ens apel·la a actuar. Des del Govern de Catalunya compartim aquest enfocament, continuarem treballant per enfortir el diàleg i la cooperació amb Àfrica, amb humilitat, però també amb determinació. Perquè només des d'una relació entre iguals podrem avançar cap a un món més equitatiu, més plural i sobretot més real. Moltes gràcies. I ara dono la paraula a Laura Santmaria. Hola, moltes gràcies per haver-me convidat amb aquesta presentació que em permet tornar a casa i per tant això m'alegra molt. I també voldria donar els agraïments a totes les autoritats, professors, alumnes i alumnes, encara faig el masculí d'abans, diguéssim, perdoneu-me. Per tant, moltes gràcies per ser aquí avui entre nosaltres.
Segurament hi parlarem de pobresa, riquesa i desigualtats econòmiques. Ja, com ens ha recordat la degana, també l'última vegada aquest també va ser un tema central. I a mi m'agradaria també parlar de riquesa, pobresa, de les llengües, és a dir, també portar-la cap al costat lingüístic, encara que potser la resta de la jornada no anirà en aquest sentit, però per no oblidar-nos també que diuen que cada 2 setmanes desapareix una llengua al món i que, a més, això es representaria unes 25 a l'any, i segurament ens podem imaginar quines són aquestes llengües i on són aquestes llengües. Hi ha alguns espais on això no els acaba passant. Per tant, diguéssim que hi ha un colonialisme lingüístic, un postcolonialisme lingüístic, hi ha unes llengües que s'imposen damunt de les altres. Aquesta setmana, el dilluns, van atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Pere Lluís Font, un professor de la Facultat de Lletres, un filòsof, i va dir algunes coses que vaig pensar que potser estaven bé de dir-les aquí quan parlem de desigualtats, i el que volia era portar-ho cap al cantó més lingüístic. Clar, ell el que deia és que hem de pensar en la nostra llengua perquè si no serem una colònia mental. I després recordava a Joan Maragall quan deia que per mi la nació és la llengua i si ens prenen la llengua ens ho prenen tot. Per tant, aquesta idea de no concebre la nació al marge de la llengua, entenc que això en un continent com l'africà, aquí les desigualtats i la pobresa d'unes llengües respecte de les altres encara és molt evident. Parlem de l'Àfrica, però també, per casualitat, perquè vaig a un club de lectura i vam llegir La perla de l'Steinbeck, i si us recordeu, quan ell té el nen malalt, que va a veure el metge, no es pot comunicar amb el metge. Fins i tot amb l'únic que podia parlar és amb la persona que treballava pel metge, la persona que li obria la porta, i aquest no volia canviar de llengua perquè aquest ja havia format part de l'altre grup. Per tant, aquí, diguéssim, la idea aquesta del colonialisme. I ara, diguéssim, que tenim alguna esperança amb el Pacte Nacional per la Llengua, esperem que puguem tirar endavant i posar els esforços en aquesta idea també nostra del català i que ens agradaria no només que fos un èxit per Catalunya, sinó que també el poguéssim traslladar a altres llocs del país. Res més, només moltes gràcies i agrair-vos una altra vegada poder ser aquí amb vosaltres. Hola, bon dia. És un plaer i un honor moderar aquest acte, presentar l'estimat amic Carlos López, que 2 anys després de la seva conferència brillant que va oferir aquí a la FTI, torna per presentar noves dades i també el seu nou llibre. Moltíssimes gràcies, muito obrigado, Carlos, per la teva visita. Sabem que la seva agenda és complicadíssima, molt difícil de gestionar i, naturalment, pel fet d'haver trobat aquest forat per fer-nos aquesta visita, som molt, molt agraïts. Volia agrair també i saludar a totes les autoritats, deganes, directors, companyes, companys, alumnat. Estic molt feliç, molt content de trobar-vos aquí en un dia sense activitat docent. Volia agrair també als membres del PTGAS que han donat, com sempre, moltíssim suport a aquesta activitat, als convidats que venen de Moçambic i de Brasil, el professor José Luis Cabasso, professora Rita Chaves. I res, volia molt ràpidament fer un petit resum de la importància d'aquest acte per nosaltres, per la UAB, per la FTI, i articular aquesta dimensió amb algunes dades del nou llibre de Carlos López.
A Àfrica ha estat al llarg de la història l'objecte d'inversions discursives insòlites, com sabem. Per a alguns és el continent sense història, tot i que aculli algunes de les civilitzacions més antigues de la humanitat. És també, per a alguns, el continent sense futur, encara que sigui el continent que acumula més joventut al món, i segons projeccions recents, al 2050, una de cada 4 persones seran africanes, dades també que són analitzades per Carlos López al seu nou llibre. Per a moltes persones també, molts mitjans de comunicació, fins i tot en algun material didàctic escolar, trobem la informació que l'Àfrica és el continent rural per excel·lència, tot i que presenta avui les taxes de creixement urbà més altes del món. Segons algunes visions consolidades durant segles, Àfrica és també el continent més dependent del món, encara que, com sabem, el món depèn i molt i cada vegada més d'Àfrica. Com explica Carlos López, l'univers digital, la transició energètica i els nous mitjans de transport necessiten i necessitaran recursos que es troben en gran mesura i quantitat a l'Àfrica. De vegades també nosaltres que centrem la nostra recerca en les literatures, cultures africanes, trobem la informació de la impossibilitat, no? o la informació sobre un continent desproveït d'un horitzó de possibilitats culturals i artístiques, tot i que totes les transformacions que estem vivint ara, tots els conflictes que estem vivint ara podrien ser observats a partir de les lents d'alguns dels grans noms del pensament revolucionari africà, si volem. Des d'Amílcar Cabral, conterrani del professor Carlos López, Mário de Andrade, entre tants altres, no? Sense comptar tota la producció literària, cinematogràfica, molt, molt rica, que aquest continent ens ofereix, malgrat la seva invisibilitat d'una manera general. Des de sempre es veu Àfrica com un continent apartat del món, quan precisament estem parlant del continent més plurilingüe i possiblement el més cosmopolita de tots. I no parlem només de les llengües locals, sinó també de les llengües que van arribar al continent després, amb els diferents projectes imperials europeus. Hi ha una dada que em sembla molt rellevant perquè tinguem la dimensió d'aquestes transformacions en curs. L'ONU preveu que el 2050, demà, per tant, el portuguès i el francès, entre altres, es parlin més a l'Àfrica que a qualsevol altre continent. L'anglès també creixerà fonamentalment en aquesta direcció, i també a Àsia. La velocitat de tots aquests canvis pel que fa a la circulació de béns, de persones, idees, a més del deute històric que l'Europa i la resta del món acumula amb l'Àfrica, ens obliga a integrar a la nostra cartografia, fins i tot universitària, aquest continent, aquesta dimensió. Però no només, òbviament, com un proveïdor de recursos naturals o, entre cometes, un beneficiari de les bones intencions i del tutelatge moral de la resta del món, com s'ha fet d'una manera general fins ara, sinó com a interlocutor ple, com a impulsor de l'agenda de les reformes multilaterals en curs i com a actor dotat de visions de món alternatives, epistemologies que ens vindria molt, molt bé conèixer. Com ens va explicar Carlos López fa 2 anys, l'Àfrica respon avui a una dinàmica demogràfica, climàtica, tecnològica, lingüística i cultural que ben aviat pot posicionar-la al centre de les grans decisions mundials. I per totes aquestes raons és molt important també fer un treball previ de desconstrucció d'aquesta mirada que durant segles s'ha deixat filtrar per tota mena de prejudicis i fal·làcies. Sabem que darrere d'aquest tipus de formulació que confirma la permanència de les formes colonials entre nosaltres
se subordina una estratègia específica de poder. No hi ha dominació econòmica o territorial eficaç sense una dominació paral·lela al camp simbòlic, a les imatges, al discurs, com diria Eduard Said, teòric palestí. De fet, la situació a Gaza, el genocidi en curs contra la població de Palestina radicalitza aquesta articulació entre dominació i mentides. Aldous Huxley va dir fa molts anys que la Terra és una mena d'infern d'un qualsevol altre planeta. I aquesta síntesi avui en dia, podem confirmar, és molt menys metafòrica del que sembla. No? Fa algunes dècades a la FATI va tenir un degà, el professor Sean Golden, que jo no vaig conèixer, però segurament totes les meves companyes de la facultat sí, que va saber veure, no, la necessitat de donar centralitat a la qüestió asiàtica al nostre centre. Avui, com sabem, els estudis d'Àsia Oriental a la FATI són una referència internacional i posicionen també la UAB en un lloc de lideratge en aquest àmbit. Això es deu també, naturalment, al treball dels diferents equips liderats per degans i deganes que han consolidat aquest vessant. Joan Fontcoberta, Laura Berenguer, Francesc Parcerisas, Laura Santamaria, Albert Branchadell, Olga Torres i ara Simone Skrabec. Crec que no m'oblido de ningú. A més de consolidar aquest camí, em sembla que la UAB i la FATI tenen totes les condicions avui per liderar una aproximació efectiva al continent africà, que és clarament l'espai absent, el més desconegut de la cartografia universitària de tot l'estat espanyol. No només a la UAB, òbviament. I, de fet, avui, si mirem el mapa de les assignatures i titulacions universitàries de l'Estat, no hi trobarem Àfrica, o hi ha una presència molt incipient. I crec que la UAB i la FATI ja han donat passos significatius en aquesta direcció i l'activitat d'avui és un exemple més que mostra, no, aquest interès que tenim. Res, des de la càtedra José Saramago, a més de la cultura portuguesa, de la literatura portuguesa, també centrem la nostra atenció al continent africà. I per això mateix avui tenim, a més del professor Carlos López, el professor José Luis Cabasso, la professora Rita Chaves, que participaran avui en aquest acte i després demà a l'Escola Oficial d'Idiomes parlaran sobre el 50enari de les independències d'Angola i Moçambic. Moltíssimes gràcies també. Sabem que per fer front a un repte d'aquesta dimensió, és a dir, analitzar l'Àfrica a partir d'un altre angle, hem d'estar acompanyats de les millors veus. No? I és en aquest sentit que amb moltíssima alegria rebem avui la visita de Carlos López, que ens presentarà el seu llibre més recent, La trampa de l'autoengany, traducció lliure, de fet que ja té una traducció també al portuguès, la traducció al francès vindrà el proper mes i la traducció a l'espanyol també. I es tracta d'una visió molt crítica de les relacions Àfrica-Europa i de fet una interpel·lació a aquests dos macroespais. Com sempre, es tracta d'una lectura molt innovadora sobre tota aquesta dinàmica històrica de desequilibris en les relacions Àfrica-Europa que assenyala alhora el potencial present i futur del continent africà. El llibre està en accés obert, de fet podeu descarregar ara mateix, si voleu, amb aquest QR. Ja compta amb gairebé 40.000 descàrregues, això és fantàstic, perquè aquest llibre va sortir ahir també, no? I ja això ens dona la dimensió de la importància d'aquesta obra i d'aquest pensament, no? que acumula Carlos López al llarg d'aquests anys. I com sabem també, Carlos López té una llarga i notable trajectòria acadèmica, diplomàtica, que és molt difícil de resumir en poquets minuts. No? Ho intentarem. Això que diré ara és només una petita part del seu currículum, extensíssim. Sociòleg, economista, va néixer a Guinea-Bissau, és doctor en Història per la Universitat de París
Panteão-Sorbonne. Va ser professor convidat a diverses universitats, a Oxford, Coimbra, Lisboa, Ciutat de Mèxic, Zuric, Uppsala, São Paulo, Rio de Janeiro, entre altres. E actualment és professor honorari a la Universitat da Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, i professor visitant a Sciences Po, a França, i membre convidat de diferents programes i universitats britàniques, com ara Londres, Cambridge, Oxford, entre altres. Va rebre el títol de doctor honoris causa em Ciències Socials per la Universitat Cândido Mendes, de Rio de Janeiro, i per la Universitat Hawassa, a Etiòpia. Va escriure i coordinar dotzenes de llibres que van ser traduïts en diverses llengües i va ocupar diferents càrrecs polítics de rellevància internacional. Entre aquests últims podem destacar el de secretari general adjunt de l'ONU durant el mandat de Kofi Annan i el d'alt representant de la Unió Africana. Actualment és el president de la Fundació Africana del Clima i representarà el continent africà a la propera conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, la COP30 Brasil-Amazònia. O sigui, és un pensament, és una figura, una veu molt transversal. No? Podem fins i tot dir que estem davant d'un pensament campus interdisciplinari que cobreix interessos de recerca no només nostres, òbviament, sinó de tot el campus, i per això també és una alegria tenir aquí companys de la Facultat d'Economia, d'altres centres de Catalunya, no només de la UAB. I res més, Carlos López farà la seva conferència en espanyol, com sempre de manera molt generosa ha acceptat parlar-nos en castellà avui, i després obrirem l'espai a preguntes que es podran fer en qualsevol de les llengües amb les quals treballem aquí, òbviament, fins i tot en portuguès, i tant aquí a l'aula 4 com a l'aula 5, on crec que hi ha també la transmissió en directe d'aquest acte. Carlos, muito obrigado uma vez mais pela visita e pela generosidade. Gracias, Nasir, por la introducción muy generosa. Estimada decana Simona, quería también aquí saludar a señora Lorena, gracias por venir, a Laura y a Oscar, la presencia es muy respetable porque yo sé que están muy ocupados hoy. Excelencias del cuerpo diplomático, autoridades académicas, queridos amigos Nasir, Rita, Zé Luis y todas las personas aquí presentes, porque yo creo que tengo que agradecerles por acompañarme. Durante un par de años estuve involucrado en la creación de una maestría de estudios de África en México, en el Colegio de México. Y de ahí viene mi español, así que tienen que perdonarme de las limitaciones, porque hace tiempo que pude adquirirlo y no estaba viviendo en México todo el tiempo, eran visitas regulares. Y una de las personas que hacía parte del grupo que creó la maestría se llamaba Peter Anyang Nyong'o, un gran pensador de Kenia, escritor también, y durante un par de días estábamos preocupados porque no venía al colegio, no sabían lo que había sucedido. Entonces, como en aquel entonces no teníamos celulares, la única posibilidad era tomar un pecero, así se llaman los carros populares en el DF, la capital de México, para ir a encontrar a Peter y saber lo que pasaba. Cuando llegamos al departamento que había organizado la universidad,
Ahí estaba Peter con una gran sonrisa, muy feliz, y nosotros no estábamos entendiendo lo que pasaba, porque estábamos preocupados y él parecía muy feliz, como si fuera una liberación no venir al colegio. Y nos dijo, tengo una hija. Ahí nos enteramos que acababa de tener una hija. Y la hija, lo puse el nombre porque tiene que ver un poco con México, de Lupita. Estoy hablando de Lupita Nyong'o, la que tuve el Oscar después en cine. Es muy interesante porque esa personalidad, Peter ahora es el gobernador de una de las provincias de Kenia, la provincia de Kisumu, y tiene una trayectoria que es muy interesante porque nos permite saber un poco cómo darle un valor a la lengua. Era muy amigo de un africano que tenía ya una gran proyección internacional, pero adquirió aún más, Ngugi wa Thiong'o, el escritor, que acaba de fallecer hace, yo creo, 3 semanas. Y tiene todo que ver con esta facultad de lo que estaba diciendo Simona, Laura y también Nasir. Una otra persona que era parte del grupo era el señor Modimbe, un filósofo de África, que trabajaba en la Universidad de Michigan, originario de Congo, que acaba también de fallecer. Y que me da la impresión que yo soy el próximo. Pero personalidades súper interesantes, que tienen todos una vida que me inspiró y que me da la voluntad justamente de poder aumentar en la medida de lo posible la presencia de África, porque Modimbe era, quizás sigue siendo la referencia más grande de definir los contornos de qué es la definición auténtica de África, que no es solamente geográfica, por supuesto. Y le ha dado un contenido que continúa siendo la inspiración para todos los que estudian África. Peter Anyang Nyong'o quizás es uno de los padres de la ciencia política africana. Así que con estas oportunidades que tuve en mi vida, tengo casi la obligación de hacer algo que pueda ser interesante. Espero poder respetar la herencia que me han dado, de alguna forma, ¿no? Les agradezco sinceramente la invitación a presentar la trampa, la trampa de autoengaño, en este espacio de la Autónoma. Y quería también, como decía, ¿no?, agradecer la presencia de todos, porque yo creo que podemos tener un intercambio interesante que siga con plenitud la complejidad y la urgencia de los temas que gustaría de tratar. Durante décadas, las relaciones entre África y Europa han estado marcadas por una combinación de retórica de cooperación y prácticas profundamente asimétricas. En la trampa del autoengaño, propongo una lectura crítica de estas relaciones desde la perspectiva de alguien que ha participado de manera directa en numerosos procesos multilaterales, negociaciones diplomáticas y mecanismos de cooperación institucional entre los dos continentes. Este libro que les presento es una memoria personal, no es ni una memoria personal ni un ensayo abstracto. Es más bien una intervención político-intelectual, si quieren,
basada en evidencia, que parte de mi experiencia como alto representante de la Unión Africana para las relaciones con Europa. Cargo que me permitió observar de cerca los patrones de interacción, las resistencias estructurales y los mecanismos de distorsión que perpetúan una relación desigual. Mi argumento central es que existe un autoengaño compartido. Los europeos creen que África necesita sobre todo asistencia y dirección moral, mientras que muchos africanos fingen aceptar ese marco como condición de acceso a recursos, aunque ello refuerce, sin que lo admitan, su dependencia e erosione su soberanía. Esto no se puede explicar solamente con economía o con ciencia política. Así que tuvo que utilizar la psicología. Autoengaño es un concepto de la psicología. El libro se inscribe en una tradición de pensamiento africano, como lo decía, pensamiento crítico, que busca reconfigurar las narrativas dominantes, por supuesto, en torno al desarrollo, al comercio también y la cooperación internacional. Aunque está informado por marcos conceptuales globales, como el postcolonialismo, la teoría crítica del desarrollo y la economía política internacional, la trampa del autoengaño se arraiga en las dinámicas políticas concretas del continente africano y en su lugar en el sistema mundial contemporáneo. A diferencia de muchos otros textos académicos que analizan África desde el exterior, este libro propone un descentramiento. No parte de las preguntas que Europa se hace sobre África, sino de las preguntas que África debería plantear a Europa. ¿Qué tipo de agencia africana es posible en un contexto de creciente fragmentación multilateral? ¿Cómo definir la cooperación en un marco de soberanía y no de caridad? ¿Qué papel puede jugar África en la reconfiguración de la economía global, particularmente en áreas estratégicas como los minerales críticos, la transición energética o la gobernanza digital? A lo largo del texto recurro a episodios específicos de mi trabajo con la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, que tuve el placer de dirigir, y otras plataformas multilaterales. Uno de los ejes más reveladores, yo creo, es el análisis de la relación África-Unión Europea en el marco de la llamada Asociación Estratégica Conjunta, lanzada con bombos de platillos, pero rápidamente atrapada en formalismos, compromisos no cumplidos y un paternalismo disfrazado de cooperación técnica. La experiencia de las cumbres África-Europa o Europa-África, por ejemplo, ilustra cómo la insistencia europea en imponer sus propias prioridades, como la migración o el control de fronteras, ha socavado la posibilidad de construir una agenda común basada en intereses compartidos. En lugar de preguntarse qué tipo de desarrollo necesita África, muchos donantes europeos han privilegiado una lógica instrumental: estabilizar regiones clave,
para proteger sus propios intereses, sin transformar las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad. Uno de los capítulos más discutidos del libro es el dedicado al fin de la centralidad de la ayuda oficial al desarrollo. Yo lo escribí un año antes del señor Trump. Argumento que África ya no debe medir su inserción internacional en función del acceso a la ayuda externa, ahí compartimos con el señor Trump, sino en función de su capacidad para participar en cadenas de valor, negociar reglas globales y movilizar sus propios recursos. La ayuda ha sido, durante demasiado tiempo, un velo que esconde las verdaderas dinámicas de dependencia, subordinación financiera y apropiación de recursos. El libro aboga por una transformación estructural que permita a los países africanos ejercer soberanía fiscal, definir políticas industriales coherentes y participar activamente en la economía del conocimiento. Esto implica también una lucha contra la narrativa de la fragilidad permanente, que es como caracterizamos África. Que muchos actores internacionales asignan a África con el fin de justificar su presencia e intervención constantes. El contexto actual nos hace pensar que podemos confirmar muchas de las advertencias centrales formuladas durante bastante tiempo por muchos actores y que el libro recupera y presenta. La aceleración de las tendencias estructurales van desde el retroceso del multilateralismo, que estamos todos viendo, ¿no? Está pasando, hasta la erosión de la cooperación tradicional basada en ayuda, que es lo que yo intento de explicar, ha alcanzado un punto de inflexión. La reciente decisión del gobierno Trump de recortar drásticamente su contribución al Fondo Africano de Desarrollo, que es el fondo del Banco Africano de Desarrollo más importante, es solo una manifestación más visible de un giro más profundo que solamente cortar la ayuda. La desaparición progresiva de una inclusión como eje vertebrador de las relaciones norte-sur. Este cambio, como estamos viendo, no es solamente un cambio de Estados Unidos. Varios países europeos están redirigiendo sus fondos a cuestiones de política interna, como el control migratorio o el gasto militar. Y justifican esta retracción como una necesidad presupuestaria en un contexto de inflación, polarización política y fatiga postpandémica. Pero lo que está en juego es más que un reajuste financiero, es el colapso de un pacto moral que, aunque imperfecto, estructuró durante décadas el imaginario del desarrollo como un compromiso global. La retirada de ese barniz expone ahora las contradicciones de fondo. Sin ayudas, sin acceso equitativo al financiamiento climático y sin voz en los foros tecnológicos globales, ¿qué lugar queda para África en el nuevo orden internacional? La actual crisis global, que se manifiesta simultáneamente en la erosión del orden multilateral, el retroceso de los flujos de ayuda, el auge del autoritarismo, la aceleración climática y la revolución tecnológica, es percibida por muchos como una amenaza para los países africanos
Y sin duda lo es. Pero también contiene los gérmenes de una posible reconfiguración que, si se actúa con visión estratégica, puede convertirse en una gran oportunidad para África. El primer gran reto es el desorden normativo internacional. Las reglas del juego en comercio, financiamiento, clima, hasta propiedad intelectual, ya no son aceptadas universalmente ni respetadas por quienes las impusieron. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, está paralizada. Las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reforman a cuentagotas. Y las potencias emergentes diseñan arquitecturas paralelas que están aún más reforzadas con todo lo que pasa ahora. Para África, esto implica un escenario volátil, pero también menos rígido, donde se puede construir alianzas flexibles y aprovechar el margen para la acción colectiva regional, margen que no existía antes. Entonces, desde que exista claridad de propósito, esta es una oportunidad para hacer cosas nuevas, distintas, diferentes. El segundo reto es el vaciamiento de la cooperación basada en principios, algunos dirían en derechos. La instrumentalización de la ayuda, ahora subordinada a agendas de seguridad, contención migratoria o competencia geopolítica, socava la noción de bien público global. Sin embargo, esta ruptura puede acelerar la transición hacia modelos de financiamiento más centrados en recursos domésticos africanos, integración regional más fácil y movilización de capital privado bajo criterios estratégicos diferentes, podría decirse criterios estratégicos africanos. No es un camino fácil, ¿no? Pero tampoco es nuevo. Muchos países asiáticos transitaron etapas similares con grados importantes de autonomía en condiciones menos favorables de que nosotros podemos tener ahora. La tercera dimensión es el dilema climático. África se encuentra en la paradoja de ser víctima y solución a la vez. Sufre sequías, inundaciones, pérdidas agrícolas, pero también alberga los minerales necesarios para la transición energética global. 30% de los minerales críticos. Vastas extensiones de tierras fértiles. 60% de las reservas mundiales. Y una juventud dispuesta a innovar. El único continente con fertilidad positiva en este momento. El peligro es quedar atrapado en un nuevo extractivismo verde, de esta vez, ¿no? Sin valor añadido local, ni transferencia o transformación industrial. La oportunidad, por el contrario, es negociar desde una posición de fuerza para condicionar el acceso a estos recursos que todos quieren con transferencias tecnológicas, financiación climática justa e empleo digno. La cuarta dimensión, quizás la más decisiva, es la tecnología o la tecnológica. La irrupción de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la economía de los datos plantea un riesgo profundo de exclusión para África, pero también abre posibilidades. Sistemas descentralizados, innovación frugal, fintech inclusiva, como África está liderando en varios frentes,
como por ejemplo pagos digitales. África tiene la mitad de los pagos digitales del mundo. Es soberanía digital, porque eso permite, la confusión actual permite también ejercerla. Para ello se requiere visión política, inversión en conocimiento y un posicionamiento normativo en foros internacionales donde hasta ahora África ha estado ausente o subrepresentada. En suma, esta crisis multipolar no debe ser leída solo como una catástrofe inminente, sino como una grieta histórica que permite repensar el rol del continente africano en el sistema global. La trampa del autoengaño no reside solo en creer en falsas promesas externas, también en subestimar la capacidad propia de actuar con autonomía en medio del caos en este caso. Vivimos un momento en que las potencias tradicionales se comportan como antiguos propietarios de una mansión venida a menos. Insiste en dictar las reglas de convivencia, aunque ya no pagan el mantenimiento y quizás el alquiler. Han hipotecado el tejado y se pelean por alquilar el sótano a precio de oro. Mientras tanto se sorprenden de que los nuevos vecinos no quieren entrar por la puerta de servicio. La supuesta arquitectura de cooperación global hace aguas, pero sus arquitectos siguen repartiendo planos, convencidos de que cambiar los muebles basta para sostener un edificio con grietas estructurales. África, en este escenario, es tratada como la inquilina incómoda, útil para las fotos familiares, pero vigilada de cerca cuando opina sobre el reparto de espacios. Ahora que la ayuda oficial empieza a evaporarse, envuelta en excusas presupuestarias, reorientaciones estratégicas y otras maneras educadas de decir buena suerte, se abre un nuevo tipo de conversación. Más cruda, cierto, pero también más honesta. Es como si en la escena actual los donantes, alguien finalmente dijera que el menú no tiene sentido y que la cuenta siempre la paga el mismo. Se acabó el vino caro, servido en copas rotas. A cambio empieza a hablarse de inversión, acceso a mercados, asociación estratégica, aunque nadie aclara, aun si eso incluye dejar de usar recetas que caducaron el siglo pasado. El problema, claro, es que algunos aún piensan que invitar a África a la mesa equivale a dejaría elegir el mantel. La coreografía habitual sigue. Se celebra una cumbre, se publica una declaración, se discute los párrafos de la declaración durante 2 meses antes de aprobarla. Esta declaración preferiblemente lo va a hacer en inglés o francés, Laura, con alguna palabra en suajili para mostrar sensibilidad cultural. Y se promete escuchar más. Luego se vuelve al libreto habitual, solo que con nuevos hashtags. Pero algo ha cambiado. Hay más comensales, más platos sobre la mesa, menos paciencia, menos impuestos. Y esta vez los nuevos arquitectos ya no están pidiendo permiso, han traído sus propios planos. Así que en conclusión, se podría decir que la trampa del autoengaño no propone soluciones fáciles, ni recetas, no tiene recetas para el desarrollo
pero propone una mirada incómoda, que necesita esa mirada incómoda de discursos y prácticas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque ellos han impedido a África y Europa, no solamente África, África y Europa, de establecer una relación de igual para igual. ¿Qué es lo que queremos todos, ¿no? Al final? En el actual momento de rupturas y de reacomodación global, yo creo que este libro es una forma de advertencia, pero también una invitación para que hablemos de una forma distinta, europeos y africanos. Y si aún queda alguna duda sobre la urgencia de revisar estas relaciones, basta mirar la última tendencia. Europa da conferencias sobre democracia, Estados Unidos recorta la ayuda al desarrollo y ambos compiten por minerales africanos mientras promueven valores universales. Parece que este nuevo consenso global se resume en una frase: soberanía para nosotros, disciplina para ustedes. O como diría alguien de Bruselas, solidarité oblige, pero con cláusulas de escape. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta síntesis ampliada incluso, ¿no? Las síntesis también posibilitan esta relectura y una ampliación de la reflexión. Muchas gracias por esta exposición que nos deja pensando, ¿no? Como siempre brillante. Y si os parece bien a todos, voy a imponer un orden un orden de preguntas y respuestas. Empezaremos, de hecho ya estaba más o menos arquitectado, empezar con nuestros invitados muy especiales, ¿no? El profesor José Luis Cabasso, que es parte, siempre decimos que es una historia viva, ¿no? Que tenemos ante nosotros. Participó en el proceso de revolución mozambiqueña, en todo el proceso de liberación y participó también de manera activa como ministro en los dos primeros gobiernos de Samora Machel, de la República de Mozambique, y que tiene una reflexión acumulada de todos estos años, ¿no? Previos y posteriores a la independencia mozambiqueña. Y después también la profesora Rita Chaves, que es una de las fundadoras claramente de los estudios africanos en Brasil. Para mí, la persona con la lectura más fina en lo que se refiere a las literaturas africanas en lengua portuguesa en todo el mundo. No soy solo yo que lo digo, el algoritmo de Google también lo afirma. Es la persona más citada y el algoritmo muchas veces se equivoca, pero aquí os garantizo que no, está correctísimo. Y es un honor tenerlos aquí entre nosotros y empezaremos con ellos, que harán sus preguntas en portugués. Si hace falta y podemos, Carlos López podrá en su respuesta incluir la pregunta, o si hace falta podemos traducir también tranquilamente, y después pasamos a la siguiente ronda. Seguramente tenéis preguntas y comentarios. Boas tardes. Primeiro, as minhas desculpas por não falar catalão. E segundo, nem sequer espanhol, castelhano. E por isso tenho que falar mesmo em português, que é digamos, o dialeto da península que ficou para mim.
ouvir o Carlos Lopes é sempre uma escola. Faz parte, digamos, da minha formação, pisar onde ele pisa. Nem sempre estivemos de acordo, ele sabe isso, e temos a clareza de falar e discordar, mas digamos que 98% das vezes eu concordei com ele, acabei concordando com ele, mesmo quando estava em desacordo. Ele tem uma experiência muito grande, ele tem digamos, um traquejo que falta, não sei se tem uma experiência que falta a muitos intelectuais africanos, que é a de estar, em África se diz que a gente se aquece perto da lareira. E a gente se aquece, se protege do frio perto da lareira. E ele vive sempre perto da lareira. Ele vive, portanto, ele está sempre protegido do frio, e o frio é que enrijece as ideias. E por isso eu tenho muito respeito por ele, agradeço muito sempre quando o Carlos fala. Eu penso que há duas questões que eu gostaria de ouvir o Carlos elaborar-se para meu benefício, fundamentalmente, mas talvez para o benefício de mais pessoas. A primeira trata-se do seguinte, nós vivemos num período de grande recuperação do pensamento de direita na Europa. Fala-se muito em fascismo, mas, na realidade, não vejo, ou pelo menos os principais interlocutores que eu conheço, que estão reabilitando este fascismo, não falam das polícias secretas, não falam das cadeias, não falam da repressão política, falam da discriminação, da superioridade racial. Ora, isto é uma característica principal de um elemento do fascismo, que é o racismo, a discriminação racial. A ideia que eu tenho é que o fascismo, depois da derrota na Segunda Guerra Mundial e sucessivamente no processo que a pouco foi perdendo terreno, até os anos, até a Sociedade do Bem-Estar, o fascismo saiu pela porta da frente, mas está entrando pela janela, através da ideologia da supremacia racial. Não através do... Quer dizer, a repressão, na minha opinião, a repressão, as cadeias, a polícia, tudo isso chegará. Tudo isso está no horizonte. Mas não é isso que está no primeiro palco neste momento. Isso vem depois, é consequência. Isso era uma das questões que eu gostava de ouvir sobre esta questão da descolonização. Porque, na realidade, a Europa fez um grande esforço de desfascistização depois da Segunda Guerra Mundial, mas manteve as colónias, manteve os monumentos coloniais, manteve a ética colonial, manteve os valores coloniais como expressão da sua própria superioridade em relação a este quintal da história, este quintal da Europa que se chama África. Esta era uma das coisas que realmente me interessava. A outra é a seguinte, estas novas ondas que aparecem de esperança em relação à África, fala-se muito de novos capitais, de novas formas de financiamento. Quer dizer, que passa através dos financiamentos domésticos, que indiscutivelmente são determinantes, mas passa também de financiamentos internacionais, que a gente está a ver, a ajuda ao desenvolvimento está-nos a abandonar e vai fazer falta. Nós precisamos dessa ajuda ao desenvolvimento. E aparece um novo interlocutor, em particular, aparecem vários, mais do que um, mas um em particular, que é a China, um grande interlocutor. E a China é objeto de um bombardeamento de massa, para não ser aceito como novo parceiro econômico em África. Eles
exploradores, eles estão cá para rapinar a África, eles estão... E, na realidade, o envolvimento deles em África ainda é muito pequeno em relação à Europa. E os benefícios que eles... Quer dizer, eu queria saber um pouco como é que você vê esta perspectiva deste novo parceiro, talvez outros que venham atrás da China, porque a grande diferença é que a China diz, eu faço uma política de governo para governo. Se o governo é um governo corrupto, eu relaciono-me com ele, isso é o problema do povo moçambicano, mudar o seu governo para se relacionar com um governo saudável. Mas eu relaciono-me com o governo porque o governo é que representa o povo que, de uma forma ou de outra, foi eleito, está lá, ganhou as eleições. E isso, por um lado, a Europa nos diz, vocês aceitem as regras da democracia, e por outro lado, nos diz, não respeitem se forem com os chineses. É só isso. Bom, boa tarde. Eu começo, naturalmente, agradecendo muito o privilégio dessa partilha, não é, de estar aqui nessa universidade. É, mais uma vez, um prazer para mim. Ouvir o Carlos Lopes aumenta, não é, esse prazer, e esse prazer é aumentado especialmente por duas coisas. Eu venho acompanhando o trabalho do Carlos Lopes, não é, a trajetória dele, e o que me fascina é a capacidade que ele tem de confirmar expectativas que nós trazemos e, ao mesmo tempo, surpreender. Né? Traz um elemento que não fazia parte daquilo que nós vínhamos acumulando. E eu penso que esse é o trabalho fundamental do intelectual. Não é? É confirmar, é consolidar um repertório e, ao mesmo tempo, provocar um certo abalo nas certezas, e, às vezes, nem é uma certeza nossa, mas é, digamos assim, a acumulação de uma falsa verdade que anda por aí. Quer dizer, eu tenho observado que um dos elementos que causam, né, esse abalo é a sua análise do fator demográfico. Uma análise do fator demográfico, você apresenta a explosão, né, digamos assim, do aumento populacional da África como um dado positivo, rompendo com uma análise, né, conservadora que dizia sempre que era preciso ter uma população pequena para conseguir o desenvolvimento. E, curiosamente, nessas últimas, quer dizer, eu já acompanho essa sua perspectiva há algum tempo, e, curiosamente, nessa última crise do governo de Moçambique, né, quando houve aquelas manifestações, houve aquela explosão de manifestações, alguns intelectuais moçambicanos, né, avaliavam que isso se devia, que aquele desequilíbrio se devia exatamente a um aumento da população, a um excedente de jovens compondo a população. Eu não concordo com eles, mas eu quero que você me dê mais argumentos para eu discordar. Certo? Eu gostaria que você falasse um pouco mais nisso, né? Falasse desse fator, porque, de fato, é um dos dados novos, surpreendentes da sua avaliação, e que se choca com a posição de alguns analistas africanos, não só analistas europeus. Essa é uma questão. A outra questão que eu tenho é que, quando... Eu sou professora de literaturas africanas de língua portuguesa, né? E, de fato, no processo de libertação desses países, a partir do final da Segunda Guerra, a cultura ocupou um papel fundamental. Né? A cultura ocupou a literatura, a música, o próprio jornalismo, né? Algum cinema, mas toda essa produção cultural desempenhou uma função essencial para, digamos, ajudar, né? Participar do efeito que as guerrilhas teriam, certo? Quer dizer, quando nós olhamos a situação hoje, nós vemos que estamos precisando fazer uma nova luta de libertação. Né?
E eu lembro do Amílcar Cabral, lembro do Mário Pinto de Andrade, que avaliavam a importância desse espaço cultural, né? Como é que você vê isso hoje? Há espaço ainda para a cultura atuar, para corrigir essas narrativas, não é? Que, na verdade, o que nós assistimos sempre é uma guerra de narrativas, não é? Que possa, digamos assim, intervir na desconstrução desse auto-engano, não é? Ou um momento que nós vivemos em que as mídias sociais ocupam tanto, né, os corações e mentes, se esse elemento está perdido. Tá bom? A terceira pergunta, posso fazer? Senão eu vou dizer que sou perseguida. Aí tem a ver com a sua trajetória, né? Você escreveu um livro de crônicas entre a crônica e o conto, ou seja, você estava situado, de certa forma, na produção de um texto de ficção, digamos assim, né? E depois nos traiu. Passou, né? Passou para a economia, a sociologia, essas coisas pouco úteis nesse momento. E eu queria saber, então, quando é que você volta para a literatura. Obrigada. Yo creo que el reto de hacer una presentación de las preguntas es difícil para mí, pero contestar sí. Y quizás en la contestación podrán encontrar lo esencial. En primer lugar, agradecer a los dos, ¿no? Todas las consideraciones personales que son muy generosas, que son también, yo sé, muy emocionantes en varios sentidos, ¿no? Para ustedes, para mí también. Gracias por eso. Bueno, yo creo que se puede contestar a casi todas las preguntas con la demografía. Entonces voy a intentar de hacerlo porque así permite una construcción de este desarrollo muy particular que está influenciando muchos frentes y entonces tiene que ver con todo lo que han preguntado o han comentado. Yo voy a intentar de hacerlo desde afuera y después aterrizar en África, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que el conflicto entre Ucrania y el occidente, si uno quiere, y Rusia, es de naturaleza geopolítica, es de dominación geopolítica, etc. Es la teoría de los espacios de influencia y todo lo demás. Podemos hacerlo. Pero también podemos hacerlo mirando los aspectos demográficos. Porque lo que pasa es que la población de habla rusa, de habla materna rusa, está disminuyendo en Rusia de una forma acelerada. Entonces Rusia tiene dos retos internos. Un político, que es que las minorías de la Federación Rusa se están transformando en mayorías. Las minorías se están transformando en mayorías. Y la población de lengua materna rusa puede, en un horizonte muy próximo, ser la minoría. Entonces, un reto político. Y dos, tiene una fertilidad tan baja, una de las más bajas del mundo, que ellos mismos pueden desaparecer. No en el horizonte de mañana, pero esa es la tendencia. En una reducción de su población. Esa reducción le da de una forma casi intuitiva el incentivo para que ocupen espacios geográficos donde se habla ruso, en los países vecinos, como forma de sobrevivencia. Sí, a la demografía puede traer una mirada completamente diferente, que es muy importante e interesante. Se puede entender también que todo lo que pasa en China, en la aceleración del desarrollo chino,
tiene que ver con la competitividad de su mano de obra, promoviendo salarios aún más altos, costos laborales aún más altos, como los de la seguridad social, se está agotando lo que China puede traer de las zonas rurales para la parte más desarrollada de su proceso industrial. Y como la política de un hijo creó un problema grande de reproducción demográfica, hay que tener en cuenta que en un horizonte relativamente corto, China va a tener un problema de población envejecida muy rápido. Eso significa que la capacidad de reposición demográfica no existe y como consecuencia, si no se puede importar más mano de obra de las partes rurales en un horizonte relativamente corto y no hay reposición demográfica, tienen que obtener una capacidad de acumulación muy rápida para poder mantener su bienestar. Y eso explica toda la dinámica gimnástica para hacer las cosas con una velocidad completamente distinta. También se puede pegar en la demografía y explicar que en Europa hay un cambio muy rápido del promedio de edad, lo que significa que vamos a tener un problema de mano de obra para tareas que necesitan de mano de obra. Las tareas que necesitan de mano de obra, cuando uno se da una mirada al futuro, esa es la paradoja, son actividades que no exigen una gran cualificación. Es más fácil de automatizar ciertas áreas de servicios que la distribución de comida. Es más fácil cambiar la forma de funcionamiento de los bancos que de tener personas que cuiden a las personas con necesidades especiales. Y así vamos. Entonces, esa es la paradoja. Es que necesita más de mano de obra no calificada, pero las políticas son, por razones políticas, las políticas son de integrar a migrantes altamente cualificados, que sirven de competición a los cualificados locales, bajando sus salarios y haciendo que migren a las destinaciones que paguen mejor. Así que provocan a una migración de los calificados y tiene un déficit de no calificados. Eso crea una situación de instabilidad porque todo se mira en términos de migración desde el aspecto cultural, identitario. Porque hay ese sentimiento de amenaza. El sentimiento de amenaza es que cuando la población está envejecida, hay un momento en las sociedades en que empiezan a vivir más de sus ahorros, y cuando empiezan a vivir más de sus ahorros, tienen miedo del futuro. El contrato social de Rousseau es basado en el principio de que se pasa al nivel comunitario y nacional la solidaridad intergeneracional. La idea que los padres quieren mejor para sus hijos. Tiene que ser también una ambición societal. Y cuando se integra eso en las
preocupaciones, los objetivos, dice Rousseau, hay necesidad de instituciones que van a permitir que eso se pase. En las instituciones son la escuela, por ejemplo, la escuela pública, el sistema fiscal, etc. Ese tipo de relación que llamó de contrato social, ¿cierto?, se quebra cuando hay menos jóvenes que viejos en una sociedad. Porque ¿cómo se va a proteger para el futuro cuando tenemos menos hijos, menos nietos, etcétera? Y aún más preocupante cuando la fertilidad y la aumentación de los jóvenes es en una otra geografía. Es como si fuera un contrato social global, ya no más nacional, donde tenemos que ahorrar para proteger el futuro que va a estar en África. Eso es muy difícil. Al revés, lo que pasa es que la gente se va a la derecha. Porque es humano. No hay que proteger el futuro, tanto cuanto preservar lo presente, las dificultades que están llegando, y que se tiene la impresión que están comprometidas. Y yo no estoy diciendo que este es bueno o es malo, no. Estoy solamente analizando cómo la demografía influencia la psicología y la interpretación que la gente tiene. Y que es relativamente sencillo de explicarlo por razones que son humanas. Si yo no tengo hijos, y las parejas hoy en día tienen pocos hijos, no es como mi generación, por ejemplo, entonces cambia completamente la forma de mirar el contrato social. Entonces es casi normal que uno uno tenga la tendencia de preservar más bien que de invertir. Ahora, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, en el área de tecnología. Porque se habla mucho que país X, país con una grande capacidad de ecosistema para dar la acogida a las empresas de tecnología, etcétera, es lo que está adelante. Por ejemplo, Silicon Valley o Shenzhen para los chinos. Pero en el futuro eso va a cambiar, porque todo lo que es tecnología y su desarrollo necesita, para poder tener una perspectiva de interés económico, de consumo. Ese consumo va a estar cada vez más dependiente de la capacidad de absorción de alta intensidad tecnológica. Porque cada vez va a estar más intensa la tecnicidad de los productos y de los procesos. Eso significa que para una sociedad envejecida es mucho más difícil de absorber. Una es poder controlar la producción de las nuevas tecnologías, que se puede hacer en una jurisdicción muy apretada, muy apretada. Otra es diseminar eso para consumación. Y eso necesita de jóvenes. Y los jóvenes, en su gran mayoría, esa es la estadística, van a estar en África. En este momento preciso, 1 en cada 2 niños que nacen en el mundo es africano. 1 en cada 2. El promedio de edades en Japón es 52 años. El promedio de edad en África es 19 años. Así que para el consumo va a ser muy difícil en Japón, en el futuro. Y ahí llegamos a China.
China se ha dado cuenta que necesita de mercados que están vinculados al futuro. Y por eso, bueno, tiene su mirada para India, tiene su mirada para partes de Asia y tiene su mirada para África. ¿Qué hacen ellos? Su estrategia es, primero, de intentar de construir infraestructura para poder venir después con lo demás. Eso no es rocket science, es algo que los europeos podrían hacer. Pero los europeos están atrapados por un modelo de relación que es lo que yo describí, no voy a repetir. Y hay que tirarlos de ese eje porque lo que hace China también puede hacer Europa mejor, en el interés de los dos, de los europeos y de los africanos, porque los africanos descubrieron una relación transaccional, como la llamamos ahora, antes del señor Trump. La descubrieron durante la pandemia, porque durante la pandemia se dieron cuenta que todas las promesas de vacunas y lo demás, etcétera, no llegaban. Entonces, we are on our own. Y a partir de ese entonces, la relación de África con el resto del mundo cambió. Es una relación transaccional. Y ahora con todo lo que está pasando, aún más. Entonces, ¿cómo reparar eso? Necesita de nuevos instrumentos. Necesita de salir de la trampa del autoengaño. Bueno, esa es la razón por que la demografía puede explicar cultura, puede explicar China, puede explicar comportamientos políticos, puede explicar bastantes cosas. Pero voy a dar la oportunidad a otros también de preguntar si quieren. Gracias. La demografía... sí. No contesté a tu provocación porque es una provocación. Eso iba a decir, que la demografía no responde a esta inquietación. Bueno, ya vamos en un horario avanzado, pero no quería dejar la oportunidad, o sea, pasar la oportunidad, si me permites también, una última ronda de preguntas, si hay, porque seguramente, ¿no?, todo esto ha activado muchas inquietudes. Por eso, una última ronda breve y después ya encerraremos el acto. Sí. Sí. Dos. Reunimos. Sí. Bueno, muchas gracias. Especialmente a los que habéis venido invitados a hablar. Y gracias a los que han organizado esto, porque realmente estar en un debate, en una distancia tan corta con el profesor Carlos López, con un líder del Frelimo y con una de las mayores figuras del estudio de la literatura africana, esto no pasa cada día, os lo aseguro. Bueno, yo soy uno de estos economistas que ha aparecido en el acto, porque desde hace ya unos años sigo lo que dice y escribe el profesor López. Es una mirada diferente, una mirada africana y una mirada que trasciende lo que hasta ahora lo que hasta hace poco oíamos sobre las posibilidades del desarrollo económico en África. Yo tengo una pregunta, una pregunta bastante concreta, esta propuesta de desarrollo autónomo que usted desarrolla, despliega en este libro y de hecho en libros anteriores, claro, se parece un poco a la idea esta idea del desarrollo autónomo precisa de un liderazgo fuerte, un liderazgo con recursos, que probablemente un liderazgo que corresponde al Estado, al gobierno, se parece de alguna manera al estilo del Estado desarrollista asiático, y en algunos países de África esto se ha intentado, por ejemplo en Etiopía, de manera explícita en los planes de desarrollo se menciona la idea de la creación de un Estado desarrollista
para promover el crecimiento, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hasta qué punto las élites, esto depende de la voluntad de las élites africanas, élites políticas, élites económicas, hasta qué punto estas élites africanas están dispuestas a aceptar este modelo o esta propuesta de desarrollo autónomo? Gracias. Gracias. Creo que podemos juntar las dos cuestiones. Ahora, ¿algún alumno? Perfecto. Sí, sí. O no sé quién ha pedido. Bueno, pero hacemos esta ronda y ya. Yo tenía una pregunta en relación a China y usted ha dicho que China ya se ha dado cuenta de que África es el futuro. Entonces, ¿cómo se puede asegurar que China no va a caer en esa relación que tiene Europa con África? Ya está. Perfecto. Pasamos ahora a Marta. Primero, muchas gracias. Escucharte ha sido un verdadero placer. Y mi pregunta es un poco más simbólica. Algunos autores, yo no he leído mucha literatura africana, pero algunos autores que he leído como, no lo voy a pronunciar bien, Nyungi Watongo con Descolonizar la mente, o uno de los últimos premios Goncourt, Mohamed Sarr, en sus novelas lo que evidencian es una tensión entre su lengua originaria y la lengua colonial impuesta. Una tensión además que viene porque esa lengua impuesta les ha abierto unas puertas mentales, intelectuales de otros mundos, o sea, les ha ahogado su identidad, pero también les ha permitido una nueva identidad, ¿no? Esa tensión a mí me parece como fascinante, que a veces se ve en el lenguaje incluso que utilizan, ¿no? Que es una, por ejemplo, en Le Plus Secret Mémoire des Hommes, el francés es un francés mucho más rico, con mucho más color, mucho más metafórico, ¿no? El de Wongo no lo leí en inglés y no lo pude percibir. Va mi pregunta. Has dicho tú en tu conferencia que también va a ser África el lugar donde se va a hablar más portugués y se va a hablar más francés. En esa visión de futuro propositiva y positiva, ¿cómo ves tú la tensión de esas lenguas originarias de África con esas lenguas que van a ser africanas, que ya son africanas, pero que llegaron impuestas? Sí. Excelentes preguntas. Sobre la cuestión de desarrollo autónomo, yo soy un fanático de Akamatsu y la teoría de Flying Geese, que no sé cómo se dice geese en castellano. Gansos. La teoría de los gansos, su vuelo en formación V, ¿no? Y que es más o menos eso, ¿no? Necesita un líder, porque los demás después vienen por detrás. El líder tiene que conocer el camino, controla los vientos mejor, tiene más energía, y los demás se agrupan en formación B para poder ahorrar un poco de energía y seguir el líder. Pero el líder sin los demás también no funciona. Así que es un conjunto. Y Akamatsu, un economista japonés, lo desarrolló para explicar el suceso de la revolución industrial en Japón, que en aquel entonces se creía, bueno, es la primera grande revolución industrial no occidental, ¿no? Y entonces probablemente se pensaba, esta es la única posibilidad de desarrollo en el sur, o en complemento a la revolución industrial europea, primero y americana después, pero luego nos ha permitido, con la experiencia de China, ver que el líder puede cambiar sin que fuera uno de los seguidores, porque China no siguió a Japón, sino creó un otro modelo, ¿no? Y entonces, si uno cree que esto es históricamente una buena
introducción a las posibilidades de revolución industrial. En África, como nosotros somos atrasados en relación a la integración industrial, podríamos pensar que tenemos que tener también un nuevo modelo, no necesariamente solamente miméticamente imitar lo que ya existe. Ese nuevo modelo africano quizás va a ser un modelo que no es liderado por estados, sino por empresas. Por ejemplo, el señor Dangote, que es el hombre más rico de África, tiene una inversión en una parte de Nigeria, ¿no?, que es tan grande, tan importante, que puede, por ejemplo, para dar un ejemplo, fornecer energía a toda África Occidental a través de su refinería de petróleo, que es la más grande que ha sido construida en los últimos 10 años. Eso en un país que es caótico, que no funciona, ¿no?, que tiene una fiscalidad que es una tontería, porque tiene una presión fiscal que es el monto de impuestos en relación a la economía de 7%, uno de los más bajos del mundo. El promedio en Europa es 35%, solo para hacer una comparación. Eso, se ve que eso funciona. Lo que están probando es una especie de resiliencia. Están creciendo estas empresas, no muchas. Hay en el estudio de McKinsey Consultants 400 firmas africanas que tienen ese tipo de perfil, que están creciendo mucho. En muchos de estos ejemplos son países que no funcionan. Bueno, eso no es completamente nuevo, porque Tailandia es un país que está en su coup d'état número 10. Número 10. Más que cualquier país africano. Pero no es esa la mirada que tenemos de Tailandia, sino una mirada de crecimiento. Porque las empresas, el genio tailandés, superan un sistema político disfuncional. Así que podemos imaginar algo parecido sucediendo. Sobre la cuestión de las lenguas, yo creo que si hay un aspecto que para los jóvenes queda claro, es que la música africana, la moda africana está penetrando en todos los lados. Una cantora de Sudáfrica que tiene 24 años, Tyla, tiene más de 1 billón de visualizaciones. Eso es increíble, ¿no? Así que tenemos una renovación de los aspectos culturales que aún son consumidos sin que se atribuya a África, son protagonistas. Y lo que es interesante es, por ejemplo, para lo que toca la música, es con lenguas locales. Están con una penetración internacional. Cuando se mira la moda, es con elementos que en el lenguaje externo se llama de étnicos, pero que están de moda. Así que hay un reconocimiento que la juventud viene de cada vez más de África. Por ejemplo, si uno toma, a mí me impresionó mucho, si uno toma como ejemplo llegar al shopping más de lujo de Singapur, Marina Bay Sands, que sí yo creo que es la más grande concentración de branding del mundo. No hay ni en Hong Kong o Shanghái o cualquier otra ciudad, Nueva York, etcétera, un shopping que es solamente de luxury brands, pero enorme.
Es la más grande concentración. Cuando la visité, el Marina Bay Sands reciente, me impresionó que en todos los negocios, los modelos o eran africanos o negros, con algunas excepciones. Eso jamás me había ocurrido. No hay muchos negros en Singapur, casi ninguno, pero es la moda. Ese es muy interesante. Ese cambio, claro que va a tener bastantes formas de expresión, pero me parece que ya está ocurriendo ese reconocimiento que va a suceder después en el mundo digital, porque el consumo va a ser muy digital y el consumo va a ser muy joven. Entonces hay que responder un poco. Hay películas de Nollywood, cine nigeriano. Hay películas de Nollywood que solo existen en forma digital, que tiene así 10 millones de visualizaciones en lenguas locales. Así que está cambiando eso. Es interesante porque en Europa se preservó esa posibilidad de reconocer a muchas lenguas con pocos parlantes, ¿no? Pocos locutores. Y cuando se compara estadísticamente a algunas de las lenguas africanas que no tienen ese reconocimiento, los números son increíbles, ¿no? Hay 150 millones de personas que hablan hausa. Nadie sabe qué es hausa. Sabemos lo que es catalán, pero no sabemos lo que es hausa. Y así vamos, ¿no? Es muy interesante eso. Y había una otra cuestión, yo estoy intentando de lembrar, era sobre China. Mira, yo creo que el peligro siempre existe, pero no creo que la intención de China cuando busca mercados en África es para desarrollar África. No, es para preservar China. No es altruista. Los chinos no miran a África de una forma altruista. Esta trampa de que estamos hablando acá es distinta. Los chinos son transaccionales. Es negocio. Los africanos les gusta eso porque es más claro, es más directo, no les impone ninguna condición, como decía José Luis. Y tiene también una otra característica que yo me parece muy interesante, es que los africanos se han dado cuenta que el capital más importante para China, después de hacer el negocio, es el capital reputacional. Que no se puede comprometer el capital reputacional. Así que hacen. Hay 54 países en África. Ellos tienen una tipología para las relaciones con los países africanos. Hay un grupo de países que son considerados como importantes para China estratégicamente. Hay una segunda categoría que son los países que son importantes desde el punto de vista comercial o otro económico, pero no necesariamente estratégico. Y hay una tercera categoría que no les importa para nada. Pero para esa categoría, que es la mayoría de los pequeños países, para esa categoría, por razones de capital reputacional, van siempre a estar presentes ofertando algo. Es completamente marginal, porque cuando uno mira el conjunto, China invierte en África 10.000 millones de dólares al año, 10 billones de dólares al año. Y puede perfectamente, en sus cálculos, considerar que como 2-3 billones son pérdida. ¿Qué son 3 billones para China? No es nada, pero el capital reputacional es enorme. Y ahora con la integración de África con su zona de libre comercio, eso va a ser un capital reputacional
va a ser un capital muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que podríamos seguir, pero es el momento ahora de reiterar los agradecimientos. Carlos, esta es tu casa, ya lo sabes. Siempre que estés cerca, avísanos, por favor. Lo mismo para Rita, José Luis, estáis y estaráis siempre también en casa. Por favor, nos avisen también. Muchas gracias a todas, a todos. Y seguimos con la conversación. Seguramente todo esto nos dará mucho, en fin, mucho asunto, ¿no? En los próximos días. Muchas gracias a todas y hasta la próxima.